Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más. Gracias por venir hoy. Hoy vamos a vamos a hablar un poco sobre los bosques del Darién y quiénes son esas personas que se están encargando realmente de protegerlos. Porque es muy importante que tengamos personas que se interesen lo suficiente por nuestros bosques, que los cuiden y sepan cómo hacerlo. Y para eso tenemos a el señor Carlos Dobiasa, que nos va a hablar un poquito sobre quiénes son estos protectores de los bosques del Darién. Acá lo dejamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar presente. Bueno, me presento, soy Carlos Dobiasa, soy en Verá. Yo quise venir algo formal, no algo tradicional, así que me disculpan por esa parte. Básicamente la invitación le agradecemos mucho al Biomuseo por esta iniciativa bastante interesante. Nosotros estamos como encaminando un poquito sobre publicar nuestros esfuerzos, porque nosotros lo hacemos siempre internamente. Monitoreo de bosques, manejo de drones, mapeo satelital, de todo. Lo hacemos simplemente para nosotros. Entonces queremos ya ir exponiendo este tipo de iniciativas muy importantes para lo que es la biodiversidad en sí. Y en ese contexto hablamos entonces de Darién y el proyecto que tenemos nosotros encaminado, enfocado en este sentido, quien hace posible todos estos engranajes y que se puedan mover. Lo estamos haciendo a través de GeoIndígena. Nosotros somos una organización netamente indígena como tal y quien estamos encargados del tema de mapeo, mapas. Y va en el marco de la descolonización de la tecnología. En ese marco, entonces nosotros participamos básicamente en actividades que nosotros normalmente hacemos. Participación comunitaria dentro de comunidades. Voy a pasar fotos para publicar un poquito sin nada de texto. Esto es una comunidad aquí mismo en Panamá Este, en la costa pacífica. Esto es un congreso regional de esta área. Y en este congreso regional se habla del pueblo Huaunán porque es en esta zona donde ellos están ubicados, este pueblo como tal, y es donde hay mayormente deforestación en esa área. Y una vez yo le preguntaba a un ingeniero forestal si Darién solamente es el límite donde administrativamente se limitaba allí, y me decía no, Darién no es solamente el límite político. Darién se extiende hasta el Chagres, biológicamente. Entonces, ya empecé a entender muchas cosas de ese sentido, porque nosotros quizás nuestro enfoque es distinto, ¿no? Ya la parte técnica, entonces empezamos a explorar estas situaciones interesantes. Entonces, esta comunidad o estas comunidades que están asentadas han tenido mucha intervención del tema de conflictos de madera. Y se reúnen cada cierto tiempo, lo cual su organización es bastante interesante en ese sentido. Y al momento de hacer todo esto, pues se toman decisiones como si fuera la Asamblea Nacional, se toman decisiones con respecto a los bosques, de que no hay que deforestar, de que hay que tener conciencia sobre esto. Y esto es sumamente importante para nosotros. Nuestras cabezas o nuestros dirigentes que están en la dirección del buen manejo de los bosques, ellos básicamente nos ayudan a nosotros a entender como juventud qué es lo que nosotros vamos a adquirir luego, qué es lo que nos van a heredar, ¿no? Sin bosques, pues no tenemos los recursos necesarios para estar y decir que somos indígenas como tal. Nosotros hacemos lo que es replicar conocimiento. Nosotros empezamos en el 2015 con un proyecto que se llama FAO, con la FAO.
enfocado en el monitoreo de bosques. Y básicamente nosotros fuimos llamados como juventud para tener ese conocimiento de qué es el manejo de un dron, el manejo de imágenes de satélite. Todos estos engranajes parecía interesante y parecía algo nuevo. Y a veces como indígenas nos decían a nosotros, por lo menos en muchas publicaciones, de que para qué, despectivamente, ¿no? ¿Para qué van a enseñar a estos indios a manejar este tipo de tecnología? Eso lo hemos ido superando y demostrando que la verdad nosotros tenemos capacidades de poder entender fácilmente todas estas herramientas y de poderlo nosotros utilizar a nuestro favor. Entre ellos ha sido generar mapas que nos muestren entonces cómo podemos nosotros utilizar esa herramienta para tomar decisiones. Y esas decisiones no lo tomamos nosotros apoyamos como técnicos a nuestras autoridades máximas. Nuestras autoridades máximas son caciques, y otros actores importantes que ahí están dentro de todo este ambiente. Yo explico todo esto porque para poder entender el tema de Darién se necesita este tipo de explicación sobre quiénes están allí en los territorios. Y solamente cada vez que yo escucho de Darién, solamente está la comarca. Se mira la comarca en Verá. Y Darién luego. Pero hay una historia detrás de todo eso. Y es que casi, si hablamos políticamente, casi como el 50 o el 70% de Darién iba a ser comarca. Ya luego lo dividieron porque no se le iba a dar tanta tierra a los indígenas. Se dividieron en 2 globos. Comarca en Verá, 1, Sémaco, y el 2 que es Zambú. Esos 2 globos de comarcas entonces ya quedaron segregados de la provincia. Sin embargo, quedaron comunidades fuera de estas comarcas. Comunidades que hoy día están en proceso de aprendizaje para conocer y exponer las situaciones que se dan fuera de las comarcas. Y fuera de las comarcas están los territorios colectivos, que es algo de lo cual no se habla o se sabe muy poco. Los territorios colectivos son aquellas tierras o una ley especial, que es la ley 72 del 2008, del 23 de diciembre de 2008, que habla de dar o entregar, o un procedimiento para entregar tierras a aquellas comunidades organizadas indígenas, y que eso sea el resguardo de cultura, de territorio, como territorialidad y todo, ¿no? En ese marco está la experiencia entonces que los territorios como tal ya están mapeados y están fuera de las comarcas. Al momento de haber una imagen de satélite, las tierras indígenas, y colocamos un poco un polígono o un área de que sea territorio indígena, y vemos entonces la cobertura boscosa, vamos a ver cómo la marca de lo bosque y no bosque se observan. Lamentablemente no tengo de esos ejemplos, pero sí se hace ver. Quizás en otra ocasión, quizás en otras publicaciones la podemos hacer. Entonces, estas tierras indígenas, de tierras colectivas, dejan una huella importante en la biodiversidad, en Darién como lo conocemos, que ahí es donde más hay resguardo de biodiversidad como tal. Están las áreas protegidas. Y las áreas protegidas no podemos quitarle el peso. Hacen lo suyo
Sin embargo, quien denuncia y hablan o ven por las áreas protegidas son los territorios o las comunidades indígenas que están en estas áreas como áreas protegidas. ¿Qué es lo que hacen acá o estos chicos que hacen? Básicamente hacer análisis de el medio ambiente en el sentido solamente forestal, la cobertura forestal. Empezar a ver dónde están estos bosques, qué áreas son las amenazadas por deforestación, por, en este caso puede ser ganadería extensiva. Y eso es un punto importante al momento de nosotros exponer este punto interesante de Darién. Darién, a pesar de ser lejanos, tenemos las facilidades del bosque. Y manejar tecnología que nos ayude a entender o ver la parte distinta, ser complementaria, es lo que nos ayuda a nosotros a darle esa especialidad al momento de decir de que en tal comunidad o en tal territorio están extracción o hay extracción de madera. Entonces, las áreas protegidas hacen su parte, las comunidades indígenas, vemos comunidades en Veraz, comunidades Guaunán, cunas, que también hay 2 comunidades cunas en el Darién, en el área Tuira. Y estos engranajes interesantes son los que, los cunas no solamente están en la costa, ¿no? Estos engranajes interesantes son los que promueven todo el cuidado de la biodiversidad que vemos en Darién. También están las comunidades negras, los afrodescendientes, que hacen la similitud de nuestra vivencia o convivencia con lo que es la biodiversidad en sí. Al momento de aprovechar un bosque o una tierra, es para sembrar. No vemos más nada que producción de subsistencia. Estos dos hacen que Darién aún se mantenga. En los mapas que nosotros vemos desde el 2001, hay un cambio en la cobertura bastante interesante, que empiezan a marcarse en rojo, y ese rojo es el cambio en la cobertura forestal, donde entra un corte de camino. Lamentablemente los cortes de caminos nunca han sido para el progreso, han sido para extracción de madera. Y por allí entonces se marca, a través de este corte de camino empiezan entonces las extracciones de madera. Desde el 2001 que empezaron las imágenes de satélite a tener buena calidad de la información, empezamos nosotros a analizar todo esto sobre Darién. Darién tiene mucha gente buena, gente con capacidades que solamente hacen falta un impulso para poder ir encaminando nuevas estrategias de cuidar lo poco bosques que tenemos. Tenemos iniciativas del mapeo con drones. Esas iniciativas se convierten los drones básicamente en un complemento. Al inicio pensábamos que era una herramienta que no podíamos estar sin eso. Ya luego entendemos que los drones es un complemento al monitoreo que ya se hace, al monitoreo, a las caminatas, al senderismo que ya se hace para ver una perspectiva distinta al bosque, distinta de lo que vemos en suelo, ya lo ves distinto en el cielo. Cambios en la cobertura de un lado o del otro, o quizás algo nuevo que no hayamos visto. Esos aprendizajes lo hacemos en la práctica. Solamente nos enseñan a nosotros cómo manejarlos, pero hemos aprendido a
darle ese toque especial para que sea una herramienta que a nosotros nos ayude, encaminado al cuidado del bosque como tal, ¿no? En la foto no se ve, pero hay un dron o un RPA de ala fija. Que eso fue como el impulso de nosotros. Eso fue un documental de mapeando el Darien Gap. Este documental se habló básicamente de estas herramientas que se está utilizando en Darién para mapear las áreas deforestadas, los territorios. En eso vemos a un líder que está aquí en medio un líder ya fallecido, que en ese momento estaba impulsando esto y muchas otras iniciativas. Este líder, el nombre de él es Rito Ismare, fallecido en la pandemia y que deja todavía muchas experiencias que no pudo compartir con todos nosotros. No tiene que ver con el punto de vista de tecnología, sino la experiencia de vida que tiene él como un líder. De aquel lado vemos a un botánico experimentado en medicinas, un médico básicamente, porque por él pasan personas que quizás con cáncer, quizás con alguna enfermedad que normalmente conocemos o quizás no conocemos, pero que busca en el bosque esa manera de interactuar con las plantas, de conocerlo y aplicar medicinas para los enfermos. Nosotros como juventud acá, aprendiendo nuevas cosas, nuevas experiencias, quizás desde el punto de vista tecnológico, pero siempre vinculándonos con la experiencia que nos acompaña en ese momento. Y quizás en ese momento nosotros no entendíamos qué era esto o de qué éramos parte. Y a medida que vamos ya teniendo un poquito más de años, ya entonces la edad nos empieza a llenar un poquito de experiencia. Nuestros compañeros siempre tenemos a gente extranjera que tiene esa visión de apoyar, ¿no? a las comunidades en sí, en obtener conocimiento. Eso ha sido básicamente nuestros inicios al momento de conocer Darién. Y no de conocer Darién para nosotros, sino llevarlo, grabarlo y publicarlo. Porque al sol de hoy pensamos que Darién es selva. Y en los mapas que he podido construir en mi experiencia como tal, los bosques que están fuera de áreas protegidas y de territorios indígenas, fuera de esto, ya no son bosques. Son remanentes, bosque secundario, donde ya un ordenamiento territorial ya ha sido bastante, ya no es el Darién de antes. Hay iniciativas de proteger este Darién. Esas iniciativas es donde entonces cabe estas oportunidades de los territorios colectivos. En estos momentos no están titulados. Las comarcas son parte de son como provincias, son límites administrativos. Las comarcas. Los territorios colectivos no, ya adoptan un límite administrativo como corregimiento, como distrito, no son como una comarca. Entonces, por eso no nos van a ver en el mapa como tal.
a nosotros los territorios colectivos no nos ven en el mapa, no nos vemos en el mapa, porque formamos parte ya de un límite administrativo ¿cómo le diría? Con alcaldes, representantes no indígenas, porque la mayoría quien nos llevan son no indígenas. En las comarcas no, en las comarcas sí tienen su alcalde, tienen su representante, indígena o emberá. De este lado no, nosotros nos debemos a los que, como adoptamos un corregimiento o un distrito, nos debemos a lo que está, o la mayoría nos debemos. Lo que quiero decir es que estos corregimientos o comunidades que están dentro de estos corregimientos ya forman parte de él como tal, y las iniciativas que nosotros queramos hacer no se visibiliza. Estas iniciativas de monitoreo comunitario enfocado entonces a al cuidado o los límites como tal, no se reconoce esa importancia de las comunidades que se organizan para tener a monitores comunitarios. Estos monitores comunitarios básicamente son los que hacen los recorridos de los límites territoriales para siempre mantener la vigilancia y también la trocha limpia. Algunas comunidades también se organizan muy bien para que cada cierto tiempo hagan su recorrido dentro o en los límites territoriales. Al ser o no ser titulado, igual se hace, porque es el territorio, es de nosotros. Si nadie lo hace, ¿quién lo va a hacer? Y esa parte ahorita es donde, lamentablemente, como no están titulados, hay amenazas. Esas amenazas en el poco bosque que hay en Darién es donde se hace frente. Y los mecanismos que se utiliza en un territorio colectivo no titulado es utilizar marcos legales como cacería ilegal, como contaminación a los ríos. No recuerdo otros, pero se utilizan ya esos códigos que ya están establecidos para disfrazar más o menos si hay una tala ilegal. Esa tala ilegal, tumbas un árbol, cae el árbol y contamina alguna quebrada. De alguna manera. Ya sea que lo quemes, ya sea que le coloquen herbicidas. Esas situaciones así, entonces decimos, mira, están talando, pero la denuncia va enfocada en la contaminación del medio ambiente. Hasta que nosotros no tengamos el título de propiedad colectiva en las manos, no tenemos la herramienta suficiente para decir, necesito que tal persona salga del territorio. No tenemos propiedad hasta que nos entreguen los títulos. Y así hay 29 procesos a nivel nacional de titulación colectiva, que las titulaciones colectivas, así mismo como ya el mismo Ministerio de Ambiente ha dicho, las titulaciones colectivas son compatibles que las áreas protegidas, son iguales, porque no se vende, no se traspasa, no es inalienable como un parque nacional. Entonces se entendió y el Estado entiende de que las tierras colectivas, así mismo como las comarcas, son vinculantes a las áreas protegidas. ¿Por qué lo menciono? Porque es una oportunidad. Porque lo que hemos hecho a nivel internacional, siempre comentando esto, es que los territorios indígenas son una oportunidad y no una amenaza como tal. Esto es aquí en Panamá Este, en el lago Bayano. En el lago Bayano, entrando hacia Majé Cordillera, se ve algo súper hermoso, esta parte del lago, y es una cuenca hidrológica.
Entonces, la cuenca hidrológica de Magé, a pesar como ya yo inicié al principio de la charla, Darién no solamente es Darién como tal, sino se extiende hasta cierto punto. Y cuidar el agua nos hace cuidar esta valiosa agua que justamente creo y espero no equivocarme, gracias a eso parte de la ciudad tiene electricidad. Porque el lago Bahiano es el embalse que a través de estas grandes turbinas del embalse, pues genera esta electricidad. Pero ¿qué sucede aquí? En su cabecera está deforestado. En la cabecera de esta bellísima paisaje. Entonces, ahí también hay un proceso de titulación colectiva. Y un proceso muy fuerte porque ahí hay muchos intereses. Y uno de los intereses de lo que estamos acá debería ser proteger la biodiversidad. Quisiéramos que más juventud se uniera a este movimiento. Y que entendiéramos que a veces los teléfonos nos pueden ser de mucha ayuda como no tampoco. Y llevar ese mensaje muy importante sobre la biodiversidad. A ver. Y esto es una imagen de satélite. Asimismo, lo traducimos a colores. Y en la interpretación, pues, decimos, lo amarillo es no bosque, pasto. Lo que ya tiene un tono verde caña es bosque secundario o rastrojo, se pudiera decir. Un tono más verde ya cambia a algo ya bosque maduro. Y así sucesivamente. Y son las interpretaciones que nosotros hacemos, entonces volvemos a geoindígena como parte del esfuerzo de nosotros para entender la tecnología y ponerlos a nuestro favor. Y esa tecnología entonces entramos como ese proceso de descolonización. Para que nosotros, nuestros aportes al Darién en total, en sí, todo lo que conocemos como Darién, podamos ya ir teniendo un panorama más amplio. Si tenemos territorios colectivos, podemos expandirlo, no a titularlo, sino a buscar respuestas para que esas áreas que están deforestadas pueda volver a ser nuevamente un bosque natural, quizás, un bosque secundario, pero con especies nativas. Esas son propuestas que nosotros hacemos, que nosotros tenemos como juventud, para que los bosques del Darién sean lo que antes fueron. Quizás no igual, pero se tenga una gran cantidad de bosques en sí. Entonces, ya mencioné de que, para hacer un pequeño resumen, tenemos los territorios, tenemos las capacidades técnicas, tenemos ese ímpetu de poder hacer lo que fuera para poder que la biodiversidad y los bosques todavía se mantengan. Todavía no hace falta mucho, pero tenemos esos engranajes importantes para que el Darién que nosotros conocemos se mantenga, no reduzca su cobertura arbórea, su cobertura boscosa. Todavía tenemos esas oportunidades y damos esas oportunidades como comunidades para que el Darién que nosotros conocemos se pueda mantener y pueda recuperar entonces los bosques que antes conocíamos, o que mis abuelos y mis padres decían que eso era Darién. Y asimismo muchas oportunidades que nosotros podemos dar para que esto sea aprovechado para todos.
Esto fue un perezoso. En algún punto la deforestación lo habrá tenido esa mala suerte de estar entre escombros. Y eso nos da a nosotros esa humanidad de ver una situación como esta en medio de la nada donde todo está talado y hay vida aparte de lo que ya se habrá tumbado, vida que hay que rescatar. No solamente nosotros, los animales también tienen ese derecho de poder ser salvados por quizás algunos de nosotros en algún punto de la tierra hace daño, pero también habemos otros que aportamos para que ese daño no sea tan grave. Entonces, nuestra biodiversidad hace un pedido de auxilio, porque no solamente nosotros también somos parte de ese ambiente, pero podemos denunciar, podemos protestar, sin embargo nuestros animalitos de los bosques no lo pueden hacer. Y quienes tienen esa oportunidad somos nosotros de poder alzar la mano por aquellos que no pueden, no tienen ni voz, no pueden hablar, pero están presentes. Asimismo, como hablé del botánico, el botánico que hace es, la farmacia siempre decimos, la farmacia está en el bosque. No está en un macetero, aunque se puede hacer, pero lo que hace es buscarlo a horas de la comunidad para traer la planta, la corteza de un árbol, lo que él vea que es una medicina, lo transforma entonces a una cura para algo que haga mal a una persona. Entonces, si no tenemos biodiversidad, no tenemos bosques, no tenemos nada de eso, entonces ya sabemos, creo que lo que estamos aquí sabemos que es todo lo contrario, es todo lo contrario. Entonces, yo quería presentar esta imagen que es mucho más fuerte cuando ya uno lo vives caminando 5 horas de algún punto donde no hay gas señal hasta acá, para ver estas devastaciones así, y da mucha tristeza. Entonces, quería presentarle esa imagen justamente por eso, porque la verdad, quizás una imagen no haga justicia, pero es importante la comunicación en este sentido. Nosotros todavía tenemos más trabajos encaminados al fortalecimiento de las comunidades que ya las hemos mencionado, fortalecimiento institucional, para que no solamente, no es que conozcamos del ambiente, sino que combinemos esfuerzos para el cuidado y las mejores prácticas para el tema de la biodiversidad, el medio ambiente como tal. Las comunidades como tal están presentes, pero la tecnología siempre debe hacer presencia como tal, y al momento de hacer presencia en las comunidades debemos saber utilizarla. Y hay otro punto interesante, es que ¿qué pasa cuando no hay ya amenazas? ¿Qué pasa cuando no hay una amenaza en un territorio? ¿Qué van a hacer las comunidades? Eso también son preguntas que nos hacemos nosotros para ir viendo qué otros aportes podemos dar a la ciencia, la investigación, sin tumbar un árbol, porque para allá deberíamos ir encaminados. No sé cómo estamos de tiempo.
estamos bien. Entonces, bueno, yo finalizo con esta imagen. Bueno, muchísimas gracias una vez más por esta charla súper, súper interesante acerca de el territorio de Darién y quiénes son las personas que se están dedicando a protegerlas y la importancia que este trabajo tiene. Podremos darle un fuerte aplauso a nuestro experto visitante.